Catrina, de hecho, tenemos como lo que se llama el recorrido del caballito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una réplica de la escultura de caña y madera que se puso. Okay. Después aquí cuando la esconden está un poquito idealizado, ¿no? Porque la realidad es que la escondieron en el Palacio de Medicina y la taparon para que no la destruyeran. Claro. Estuvo escondida ahí mucho tiempo. Después pasó a la calle de, como me decías, de Bucareli, y después pasó a Reforma a lo que es Reforma, a lo que tantos años se llamó ahí, por eso se llama la escultura de la glorieta del caballito. Actualmente está la escultura de Sebastián. Que, ajá. Sí, que por eso fue como que el reemplazo de esa escultura, pero pues nada que ver, la verdad. Y aquí ya después, aquí está como actualmente se trajo aquí a esta plaza, porque pues aquí ya era toda un poco para que luciera toda la obra de Manuel Torzano. Claro. Pues también tengo entendido que mientras hacía el Palacio de Minería, también estaba haciendo algunas cosas en la Catedral Metropolitana. Estaba haciendo la Fe, Esperanza y Caridad, y también la cúpula que está entre medio de los campanarios, ¿no? Sí, de hecho era lo que actualmente conoceríamos o diríamos que era Multitask, porque además tenía una fábrica de coches, tenía una fábrica de monedas, estaba haciendo esto de aquí, o sea, en realidad sí era, además de muy creativo, pues muy trabajador. Todo un personaje. Sí, pero ahorita vamos a entrar a esta sala y vamos a ver lo que es el arte neoclásico, porque además de que era un trabajador, era un hombre muy inteligente y con ideales, ¿no? El arte neoclásico, como yo te decía, está basado en el arte de los griegos y de los romanos. Por eso él lo retoma y se llama nuevamente el arte clásico, neoclásico, ¿no? Entonces, cuando él pertenecía en Valencia a esta asociación de intelectuales que se llamaban los Noverati, ellos tenían la visión de hacer un arte al servicio del conocimiento, ¿no? Los ilustradores decían que la luz de la sabiduría iba a iluminar a la ignorancia, ¿no? Y entonces eso iba a hacer que ya no fueran, que ya no siguieran a los reyes, que ya no siguieran a la iglesia, pero en especial los españoles pues eran monárquicos y católicos. ¿Qué quiere decir? Pues que seguían a su rey y que creían en Dios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este cuadro de Rafael Gimeno y Planes, donde nos presenta una trinidad, pero no es una trinidad como la del barroco, la del arte barroco. El arte barroco es un arte que está lleno de elementos, pero además muy trágico, ¿no? Es oscuro, por ejemplo, aquí vemos este Cristo, donde ya no tiene esa corona y el rostro bañado en sangre, pero sí tiene un manto rojo que nos quiere decir que sufrió por nosotros, ¿no? Aquí está Dios Padre, que tampoco tiene su áurea celestial, pero sí tiene un manto que quiere decir que era santo, ¿no? Y aquí lo principal es que este triángulo, que fue también, era una señal como de los, ¿cómo se llaman estos? De los masones. De los masones, exacto, que era la señal de los masones, ¿no? Vale. Entonces, como tú ves, es un cuadro religioso, pero lleno de simbolismos de políticos y de superación, ¿no? Okay. Eso era el estilo de arte neoclásico que trajo Manuel Torzá a México junto con otros españoles. Si lo recuerdan, también en el primer video que fuimos con Carlos Hernández, pasamos a la capilla y también Rafael Gimeno y Planes hizo los plafones que están en la capilla. Realmente también tuvo una participación bastante importante en cuestión de la pintura aquí en México.
Sí, y fue tan importante, mira, por ejemplo, aquí, esto aquí son ejemplos de cómo ellos tomaban elementos del arte griego para ponerlos en los trabajos que ellos hacían. Pero fue tan importante, por ejemplo, en la enseñanza de ellos a los mexicanos, que por ejemplo aquí tenemos una maqueta de Pedro Patiño Ixtolinque. Fue un alumno, o sea, si no es que el alumno más destacado que tuvo Manuel Tolzá. Y aquí, por ejemplo, vemos un arte neoclásico muy a la mexicana, ¿no? O sea, todavía recargado, porque Pedro Patiño Ixtolinque todavía tenía la idea del arte barroco lleno de cosas y sobre todo de elementos de oro. Y lo pone con las columnas así griegas, ¿no? Entonces esto es una maqueta de Pedro Patiño Ixtolinque. No es una maqueta de Manuel Tolzá, pero aquí se ve la influencia de Manuel Tolzá. Claro, neoclásico. Sí, y es un neoclásico ya un poco mexicanizado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el arte neoclásico no lo inventó Manuel Tolzá, ¿no? Sino fue el resultado, el neoclásico es el movimiento de las ideas de ilustración. Las ideas de ilustración se dieron en Francia. Son las ideas de libertad las que ocasionaron la Revolución Francesa, ¿no? Sino que Manuel Tolzá toma esas ideas y con esas ideas llega a México y con esas ideas trabaja. Porque, por ejemplo, arte neoclásico hay también en Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el arte neoclásico es muy sencillo, muy cuadrado, muy limpio, ¿no? Y aquí Manuel Tolzá le pone su sello personal. Claro. Sí, hizo un rompimiento en todo. Si lo recuerdan, en el Palacio durante las salas, cuando pasamos a las escaleras monumentales, esos son los sellos que también lo mencionamos. Eso fue como que el sello representativo que hizo Manuel Tolzá. Ahora, Manuel Tolzá, cuando llega a enseñar cuando da sus clases de escultura, pone modelo y viene con otra innovación, pone modelo real, ¿no? Porque antes nada más copiaban de estampitas. Y entonces Manuel Tolzá pone un modelo real y a eso se llama, y tienen que hacerlo, el modelo tienen que hacerlo a la perfección, tienen que dibujar el mismo modelo muchísimas veces hasta que le sale el cuerpo perfecto. Esto estaba basado también en las ideas de la academia. Esto se llama dibujo académico. Aquí, como ven, Manuel Tolzá no es el que hace el dibujo, pero sí muchos están firmados por él, porque cuando él los firmaba era que ya el dibujo estaba como debería serlo, o sea, las proporciones del hombre. Y ahí se ve cómo estudian la musculatura. Estas proporciones eran importantísimos que ellos lo manejaran, porque si ustedes se acuerdan del dibujo de Leonardo da Vinci del hombre del Vitruvio, que está así, ese tiene las proporciones perfectas del hombre, que la cabeza cabe 8 veces, que la palma cabe unas tantas, y entonces esas son las proporciones perfectas. Eso los griegos decían que todas esas proporciones debían de regir o regían el universo y regían las construcciones, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que un templo griego debería tener una X medida porque era en relación a lo que el hombre medía. Por eso se llama dibujo académico, porque era de acuerdo a esas medidas exactas. También Manuel Tolzá no fue el único que se trajo esculturas, ¿no? de Europa para aquí a la Academia de San Carlos. Sí fueron varios escultores, ¿no? Arquitectos que hicieron como que aquí estaba el barroco y querían hacer como que un rompimiento de todo eso y volver a lo clásico y traer toda esa cultura hacia México. Sí, porque ellos consideraban con todo ese movimiento de ilustración, ellos consideraban que el arte griego era el arte perfecto, basado en esto, en que el hombre era el que regía toda la cultura, ¿no? Okay. Y esa métrica de las palmas que caben una determinada veces en el cuerpo, también esa métrica la utilizan en la literatura, ¿no? Tantas palabras para un texto y todo eso. O sea, uno piensa que
Sí, sí, así muy trazan fácil. ahí a lo loco, pero no, ellos realmente venían como con ciencia, ¿no? Ya. Venían aplicando las cosas científicas. En esta parte que podemos Aquí, por encontrar. ejemplo, nos encontramos algo muy chistoso, es la firma de asistencia de los maestros de la Academia de San Carlos, y aquí vemos la firma de Manuel Tolsá como maestro, ¿no? Esta firma de Manuel Tolsá es la que es ahorita el logotipo de este museo. Esta que está así como que círculos. Interesante. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo Manuel Tolsá enseñaban el grabado en la Escuela de Artes Plásticas. ¿Por qué era importante que enseñaran el grabado? Pues porque ya así se llevaban las monedas de oro y plata fundidas a España. O sea, ya era el trabajo completo, ¿no? Ya no solo enseñaban aquí cómo sacar el oro de las minas, sino que ya aquí, por eso era importante la enseñanza del arte, porque así ya se llevaban incluso las monedas fundidas. Entramos en lo que es la sección de pintura del arte neoclásico. La pintura en el arte neoclásico también sufre algunos cambios. El principal era que al ser la ciencia lo más importante, dejan ya de hacer esas pinturas de retratos de reyes o de gente relacionada con la religión, ¿no? Eso pasa a segundo término. ¿Qué es importante en el movimiento de ilustración? Exaltar pues la ciencia, ¿no? Para el arte neoclásico, que era el estilo de esa ciencia, ¿qué era lo importante? Pues entonces los pasan a ser los científicos. ¿Cómo retratan a los científicos? Pues ya los retratan de una manera muy seria Más formal. Sí, más formal, pero sobre todo los retratan con sus Lo que hacían. con una expresión de lo que era su trabajo, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, a Barón de Humboldt y rodeado aquí de sus aparatos científicos. Ahora a lo mejor nos va a dar mucha risa porque este aparato científico pues era un compás. Pero en aquel entonces un compás pues, debía haber sido muy preciso para los trabajos. Humboldt también, todo un personaje. Hay una escultura de él en la Alameda Central hasta el final, los quemaderos de San Diego, por ahí tienen una escultura. Y sí estaría muy interesante dedicar solamente un video a él porque hizo muchísimas cosas aquí en México y también en cuestión de la vegetación, y ayudó a muchos descubrimientos en el mundo. Sí, Humboldt vino a México a estudiar y a hacer a llevarse muestras de cosas de la naturaleza, ¿no? O sea, hay muchos libros de los estudios que hizo sobre la flora y la fauna mexicana. Aquí entonces vamos a ver en el arte neoclásico, al dejar de ser todos estos los religiosos y los reyes, al dejar de ser los personajes importantes, ahora son los científicos los que son importantes. Pero ¿qué otra cosa pasa? Dejan de hacer esas pinturas tamaño monumental para los reyes y hacen lo que se llama la pintura de caballete. En el arte neoclásico entonces se empieza a hacer la pintura de caballete y se empieza a hacer los retratos. Después de esto, ¿quiénes son los que empiezan a querer que hagan sus retratos? Pues los comerciantes, ¿no? Entonces en el arte neoclásico, también en la pintura, hay un movimiento muy innovador, donde los ricos mandan a hacer sus retratos. Todos estos retratos los hizo Rafael Jiménez Planes. Sí, todos estos los hizo Rafael Jiménez Planes. Este es el retrato de don Fausto de Villar, que fue uno de los directores directores de aquí de la academia. Es don Manuel del Río, que fue este señor que investigaba los levantamientos de la tierra, dónde estaban, en qué
en qué montañas había oro, en qué montañas había plata, fue uno de los maestros más importantes, pero además fue el descubridor del vanadio, que fue un elemento que México, un elemento mineral que México aportó al mundo. Sí, en el video con Omar hablamos, nos enseñó el libro que escribió y las notas muy interesantes. Entonces toda esta gente era el mismo círculo donde Manuel Tolsá trabajaba y estaban en las tertulias, ¿no? Este es el retrato de Manuel Tolsá, donde lo vemos con sus elementos más importantes, o sea, como escultor. Sí, estaba carita, ¿no? Interesante. Sí, Manuel Tolsá llegó a los 33 años aquí a México y murió a los 59, creo. Y en 1816, ¿no? Falleció. Y pues murió muy joven, ¿no? Claro. ¿No hay documentos de su descendencia? ¿Sí tuvo hijos? Sí, se casó con una mujer de Veracruz y tuvo 9 hijos. Actualmente, bueno, el año pasado, no, a principios de este año, salió una convocatoria de todos los que tenían el apellido Tolsá. Y para conmemorar el 200 aniversario de Manuel Tolsá, que está enterrado aquí en la iglesia de la Santa Veracruz, a la que está aquí también por la Alameda. Y entonces se juntaron los parientes, se juntaron como unos 30 personas. ¿En serio? Y tampoco se conocían, pero que todos tenían el apellido Tolsá. Qué interesante, wow. Pues sí, muy interesante porque trabajaba mucho, tuvo 9 hijos. ¿Cómo le hacían, no? Más que nada porque sí fue... Bueno, leí que para hacer todo lo que hizo se necesitan 2 vidas para todo lo que... Pues lo que pasa, yo considero que la gente que tiene una mente brillante, pues tiene mucha capacidad de trabajo, ¿no? Sobre todo para estar creando. Claro. Sí, era muy inquieto, hizo mucho. Pintor, escultor, arquitectos, muchísimas cosas. ¿Y en esta parte? Y aquí está don Joaquín de Velázquez, que también fue uno de los fundadores del Real Colegio de Minas. Él fue matemático y entonces ahí se ve con sus elementos de trabajo, de precisión para trabajar, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo entendido que el retrato es obviamente características físicas y características de su personalidad. Es como sí, que impregnar esas dos. Eso fueron las características del arte neoclásico, ¿no? De presentar a los científicos con sus elementos de estudio.